Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La libertad de Guaidó. Convertir a Venezuela en Irak. En la década de los 90, gracias al vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, surgen las contratistas mercenarias. Su objetivo no es restablecer la paz, su negocio es el conflicto, su oxígeno, nuevos focos de violencia y resguardar minas de diamante y pozos petroleros que le aseguren su salario. En 1997, Sierra Leona padece un contrato entre el Reino Unido y Sandine, una empresa como miles que al mejor postor ofrecen inestabilidad y cuya patria es el capital. El mercenario es la verdadera tercera vía de la que hablan los globalizadores, magnates y servidores que lo quieren insertar en el nuevo orden mundial. En 2003, la contratista mercenaria Blackwater firmó un contrato por $27.7 millones con el Pentágono para entrar en Irak y garantizar la seguridad de Paul Bremer, el administrador civil de Irak que impuso a Estados Unidos tras derrocar a Saddam Hussein. En 2004, Blackwater ya recibía $320 millones por sus servicios y otra treintena de empresas operaban en Irak en una orgía de sangre y desmanes. En 2015, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que 6.300 contratistas participaban en su supuesta lucha contra el Daesh en Irak. Luego se sabría que luchar en inglés norteamericano se traduce en financiar y entrenarlos. En Irak se hicieron señores Blackwater y al menos 70 empresas más, gracias a contratos parecidos al firmado entre Silvercorp USA y Juan Guaidó para Venezuela. Tras el reciente fracaso de la Operación Gedeón, tal vez Guaidó aprendió que los mercenarios nunca pierden, no obedecen a presidentes ni responden a demandas civiles. Blackwater masacró a 14 civiles iraquíes en 2007 y nadie los juzgó. Este tipo de proyectos es lo único que puede ofrecer a Venezuela Juan Guaidó. El proyecto de país de Guaidó. El contrato. 2019-2020. Silvercorp USA prepararía y equiparía durante 45 días a militares desertores para un proyecto final denominado La salida, eliminación del régimen venezolano vigente y la entrada, instalación del gobierno venezolano reconocido. El plazo para la ejecución, 495 días, y el costo total de la operación, $212.900 millones, un monto que podrían pagar con barriles de petróleo de no tener disponibilidad en efectivo. Lo dice el contrato. La cadena de mando del nuevo régimen sería, según el adjunto N, 1. Comandante en jefe Juan Guaidó, Supervisor General del proyecto Sergio Vergara, Estratega Jefe Juan José Rendón. Persecución y neutralización. Luego de derrocar a Nicolás Maduro, los mercenarios se erigirían como una tropa de élite. Sustituirían al JIC, al FAES y al DGCIN, sin importar que algún funcionario fuera chavista u opositor. Estos individuos o grupos podían ser neutralizados. También podían ser atacados elementos e infraestructuras no militares. Los mercenarios tenían aval para acordonar y registrar cualquier residencia, estructura o instalación en Venezuela si tuvieran creencias razonables de que contenían a fuerzas enemigas. ¿Cómo contendrían al pueblo? Cláusulas antidisturbios. Los proveedores, es decir, los mercenarios, podrían liberar, lanzar o disparar misiles, armas, cohetes, armas de energía dirigida y colocar minas en todo el territorio nacional. El acuerdo establece el uso de aparatos taser que incapacitan temporalmente a las personas en centros de detención. También se permite el uso de armas químicas no permitidas por la Convención de Ginebra. En el contrato no aparece la expresión derechos humanos, con la que se rasga las vestiduras la oposición a la hora de defender a un PRAN, a un líder de banda criminal o a un político devenido en terrorista. Ataque contra civiles sospechosos. Cláusula fuerza graduada. El acuerdo establece que si las personas representan una amenaza para el nuevo régimen, los mercenarios podían detener y usar la fuerza mortal para eliminar la amenaza. Esto sin discriminación de clase, estrato o preferencia política, y caerían solo por si las dudas cualquier vinculado al Ministerio de la Juventud, de Planificación y de Relaciones Exteriores, así como el personal científico. Y solo por recordar,
no existe detector de ideologías. Cualquier persona sospechosa de pertenecer a la FAREP, al ELN o Hezbollah o a cualquier movimiento de solidaridad con Palestina, Siria o Irán recibirían el mismo trato, lo que ayuda a comprender por qué denominaron al plan de incursión Operación Gedeón, que en israelí significa guerrero destructor. Los mercenarios primero. Adiós a los derechos humanos. La administración Guaidó pagaría a Silvercorp una vacuna de mínimo $10.850 millones mensuales después de la finalización del proyecto. El adjunto E del contrato establece un acuerdo mutuo de protección, resguardo de la vida e indemnización de los mercenarios. La vida de efectivos militares y el pueblo venezolano quedarían a merced de la providencia, a la buena de Dios. We are in a very hard humanitarian crisis, and we have to resolve this situation. Okay. Right. So with Sergio, all the confidence to him. So anything you want to understand? Persecución sin fronteras. Violación de la soberanía territorial en Latinoamérica. Silvercorp no requeriría aprobación de Guaidó para perseguir y derribar aviones del antiguo régimen a través de las fronteras internacionales, sean o no individuos militares. Aquí destacan Colombia y Brasil como cómplices para prestar su espacio aéreo y terrestre, poniendo incluso en peligro a ciudadanos colombianos y brasileros que acogieran a personas afines al gobierno bolivariano. Este postulado capaz fue sugerido por Julio Borges y su percepción del chavismo como una pandemia de impacto regional. ¿Por qué es importante o necesario que Estados Unidos admita su autoría intelectual y responsabilidad? Los tiempos en que asegurábamos que en Venezuela no se ejecutarían ofensivas como las que han asesinado a millones en Irak, Siria, Libia, Yemen, Palestina, Panamá y Afganistán, definitivamente quedaron atrás. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shooting. Keep shooting. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.